Alejandro Moreno acaba de tragarse en vivo, frente a todo México, el relato que había fabricado con tanto esmero durante semanas para hundir a un gobierno que claramente no puede derrotar con argumentos reales. Se lo tragó entero, sin agua, sin tiempo para reaccionar. Porque fue Marcelo Ebrard quien llegó a desmantelarlo, dato por dato, cifra por cifra, con la frialdad de alguien que no necesita levantar la voz para demoler una mentira. Y lo hizo en cadena nacional, con cámaras encendidas, mientras medio país miraba. El colapso fue total, fue inmediato y fue absolutamente merecido. Lo que hace que esto sea especialmente brutal no es solo que el relato de Alito se haya caído. Es que se cayó exactamente de la misma forma en que él lo construyó, en público, frente a todos, sin posibilidad de edición ni de corrección posterior. Y si quieres seguir viendo cómo le estallan las mentiras en la cara a los que se creen intocables, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque este caso apenas abre y lo que viene después es todavía más revelador. Alito llevaba días en modo celebración, celebrando como si la renegociación del TMEC fuera su pasaporte de regreso al centro del poder. Como si el desorden comercial entre México y Estados Unidos fuera el viento que necesitaba en la espalda para volver a ser relevante. Pero en política, como en la vida, el problema de apostar a que las cosas salgan mal es que a veces las cosas simplemente no cooperan con tu guión. Suscríbete a este espacio antes de seguir, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a encontrar empaquetado con esta claridad en ningún otro lado. Hay un patrón detrás de todo esto. Un mecanismo. Una lógica fría y calculada que Alejandro Moreno lleva repitiendo hace meses y que hoy quedó expuesta con una luz que ya no tiene vuelta atrás. Para entenderlo de verdad, hay que ir al principio, al momento exacto en que olió la oportunidad y decidió sacar el cuchillo. Cuando se confirmó que el TMEC no se renovaría automáticamente por 16 años más, sino que quedaría sujeto a revisiones periódicas, Alejandro Moreno no tardó ni 24 horas en lanzar su postura pública. Tiene ese instinto, mis amigos, un radar casi biológico para detectar el momento en que una mala noticia puede convertirse en combustible político propio. El comunicado que publicó ese día era un espectáculo de retórica disfrazada de análisis serio. Habló de irresponsabilidad en la conducción del país, habló de improvisación en la política exterior, habló de incapacidad para sostener los acuerdos que México necesita para sobrevivir económicamente. Dijo que el gobierno de Morena había deteriorado décadas de confianza construidas con trabajo y sacrificio, que México estaba más solo que nunca frente a sus socios comerciales, que las familias mexicanas, esas familias que él invoca cada vez que necesita una foto emotiva, iban a pagar las consecuencias de esta negligencia. Todo eso con la solemnidad de alguien que actúa como si tuviera las manos perfectamente limpias. Como si él no llevara meses viajando a Washington a alimentar exactamente la narrativa del país fallido que después le cobra a los de siempre. Y quien quiera seguir de cerca este tipo de casos, que se suscriba ahora mismo, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Ahí está el primer nudo, y es un nudo que aprieta con fuerza. Alito Moreno habla de confianza institucional, de certeza para los inversionistas, de credibilidad en los mercados, y al mismo tiempo, es el mismo personaje que ha dedicado buena parte de su actividad política reciente a hacer exactamente lo contrario, a construir la imagen de México como un país que no merece confianza, a presionar desde afuera para que los problemas se acumulen, a posicionarse estratégicamente sobre las ruinas que él mismo ayuda a levantar. La contradicción no podría ser más perfecta ni más cínica. Porque no es que Alito sea inconsistente, es que es perfectamente consistente con un objetivo que tiene muy poco que ver con el bienestar de México y mucho que ver con el beneficio propio. Volvamos a ese comunicado, porque hay una frase en él que merece quedar grabada como documento histórico de la hipocresía en acción. Alito escribió que lo que antes era certeza para invertir, hoy se había convertido en incertidumbre.
que lo que antes era liderazgo, hoy era desconfianza. Bonita frase. Bien construida. Tiene el peso de un diagnóstico clínico, la textura de alguien que mira desde fuera con autoridad y tristeza. Pero hay un problema enorme, amigas y amigos. Un problema que esa frase no puede esconder por mucho que lo intente. Esa incertidumbre que él describe con tanta angustia tiene corresponsables directos. Y uno de esos corresponsables, uno que firma con nombre y apellido su contribución a ese clima, es él. Cada viaje a Washington para sembrar dudas sobre su propio gobierno. Cada declaración fabricada para alimentar el relato del Estado fallido. Cada vez que tomó partido por los intereses del norte antes que por los de los mexicanos de a pie. Todo eso contribuye exactamente al clima de desconfianza que él después firma con cara de experto, como si lo observara desde una posición neutral que nunca ha ocupado. Pero esto no termina aquí porque hay todavía más capas que levantar. Para entender por qué la caída de hoy duele tanto desde adentro, hay que detenerse en algo que la mayoría pasa por alto porque Alito se encarga de enterrarlo bajo toneladas de retórica patriótica. Hay que hablar de los migrantes. Hay que hablar de esos mexicanos que fueron deportados, que regresaron a un país que a veces ya no reconocen del todo como suyo, que llegaron cargando décadas de vida construida del otro lado de la frontera y tuvieron que deshacer todo eso en cuestión de días. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum salió a defenderlos públicamente, a ponerle nombre y rostro a su situación, Alejandro Moreno salió a decir que no valía la pena arriesgar la relación bilateral por eso. Así, con esa frialdad, con esa contabilidad política tan cómoda, cuando los que pagan el costo son los que nunca van a aparecer en los titulares de los periódicos que él lee cada mañana. Esa frialdad es su marca registrada, y aquí vamos a seguir señalándola cada vez que aparezca. Pero lo que hace ese episodio de los migrantes especialmente revelador no es solo la falta de empatía, es lo que viene después. Porque en esas mismas declaraciones, en ese mismo bloque de apariciones públicas, donde acababa de decir que los deportados podían esperar, que no había que molestar al vecino del norte con sus problemas, Alejandro Moreno llegó a hablar de dignidad en la política exterior, de devolverle la seriedad a la representación de México en el mundo. El mismo hombre que acababa de decirle a los migrantes que sus vidas pesaban menos que la comodidad diplomática, ese mismo hombre usaba la palabra dignidad con una fluidez que asombra. Literalmente. El discurso fluye sin interrupciones, sin tropiezos, sin que ningún músculo de la cara registre la contradicción monumental que hay entre lo que acaba de decir y lo que está diciendo ahora. Eso es el doble discurso en su forma más pura. Y si quieres seguir viendo cómo se desmonta este tipo de operación semana tras semana, este espacio necesita tu suscripción para seguir haciéndolo. Y aquí es donde el relato de Alito empieza a mostrar todas sus costuras al mismo tiempo. Porque no estamos hablando de una contradicción aislada, de un desliz verbal en un mal día, de una frase sacada de contexto por adversarios que buscan dañarlo. Estamos hablando de un patrón. Un patrón que se repite con una disciplina que casi obliga a reconocerle cierta coherencia, aunque sea la coherencia más retorcida imaginable. Primero se construye o se amplifica el problema. Después, se sale a afirmarlo como diagnóstico con cara de experto. Después se posiciona a uno mismo como la única solución disponible. El ciclo completo. Y mientras ese ciclo funciona, mientras los medios complacientes repiten la narrativa sin cuestionarla, mientras nadie llega con los datos en la mano a desarmarlo en vivo, el mecanismo opera con una eficiencia inquietante. Pero hoy el ciclo falló. Hoy la realidad no cooperó. Y la persona que llegó a romper el ciclo fue Marcelo Ebrard. Y lo que dijo esta mañana en televisión es lo que convierte este episodio en algo que va a quedar en el registro de las veces en que alguien llegó a ponerle hechos concretos a las mentiras cómodas. Suscríbete a este espacio porque casos como este merecen seguimiento y aquí es donde ese seguimiento ocurre. Antes de llegar a lo que Ebrard reveló en televisión, hay que detenerse un momento más en el comunicado de Alito,
Porque hay un detalle que nadie está subrayando y que es fundamental para entender la magnitud de lo que pasó hoy. Ese comunicado no fue una reacción impulsiva, no fue un tuit escrito con el calor del momento. Fue un documento formal, firmado, distribuido a medios, construido con el lenguaje de alguien que pretende tener información y autoridad sobre el tema. Alito no dijo, oye, me preocupa lo que está pasando, vamos a ver cómo evoluciona. Alito declaró el fracaso, con todas las letras, con la solemnidad de un comunicado oficial. Firmó el obituario del TMEC y lo mandó a imprimir antes de que terminara la negociación. Y eso, mis amigos, eso no es un error de cálculo político menor. Eso es apostar públicamente, con nombre y apellido, a que México pierda. Y eso no se olvida. Nunca. Y este espacio no va a dejar que se olvide. Alito apostó también a que nadie llegaría a contradecirlo con datos en la mano. Apostó a que la narrativa del fracaso quedaría flotando en el aire lo suficiente como para instalarse en la conversación pública antes de que la realidad pudiera desmentirla. Ese es el truco más viejo de la desinformación política. Ganar la primera plana del día, aunque la primera plana sea mentira. Porque para cuando llegue el desmentido, la mitad del daño ya está hecho. Ya lo sabes, el veneno viaja más rápido que el antídoto, y Alito lo sabe perfectamente. Lleva años operando con ese principio, pero esta vez el antídoto llegó más rápido de lo que él esperaba. Y llegó en horario estelar, con cámaras, con porcentajes, con nombres y con fechas. Eso sí que no lo calculó. Y mientras Alito publicaba ese comunicado solemne y le ponía cara de velatorio a la situación del TMEC, ¿qué estaba pasando de verdad en las negociaciones? ¿Qué estaban haciendo en realidad los funcionarios del gobierno que él describía como incapaces e improvisados? Eso es exactamente lo que Marcelo Ebrard llegó a revelar esta mañana, y lo que reveló destruye, desde los cimientos, el edificio entero que Alito había estado construyendo con tanto esmero. Ahora llega lo que Alito Moreno definitivamente no esperaba cuando se despertó esta mañana. Marcelo Ebrard apareció en televisión y habló, sin aspavientos, sin el dramatismo innecesario de quien necesita compensar con intensidad lo que le falta en sustancia. Habló con la calma del que tiene los datos y sabe que los datos son suficientes. Y lo que dijo desarmó en tiempo real, delante de todos, la narrativa completa del fracaso que Alito había estado vendiendo como si fuera mercancía fresca, con fecha de caducidad lejana. Ebrard explicó que las negociaciones avanzan, que el 80% de lo que México exporta hacia Estados Unidos sigue entrando sin aranceles, que el 15% restante enfrenta apenas un 10% de arancel, que la disposición publicada el día anterior es fundamentalmente una renovación de lo que ya existía, no el colapso que Alito había anunciado con tanto entusiasmo, que México mantiene una posición preferencial frente a la gran mayoría de los países del mundo en su relación comercial con el norte, que el propio embajador estadounidense había confirmado la noche anterior que la intención es que México preserve esa posición privilegiada en el largo plazo, que para septiembre esperan tener acuerdos concretos sobre los puntos que todavía están pendientes. Todo eso, dijo Ebrard, con números, con fechas, con porcentajes que cualquiera puede verificar, con el tono sereno de quien no necesita gritar, porque la verdad hace suficiente ruido sola. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos contando las veces en que alguien llega con datos reales a desmantelar las mentiras cómodas, porque esto no es la última vez que va a pasar. El derrumbe del relato de Alejandro Moreno ocurrió en unos pocos minutos de televisión, pero su significado va mucho más allá de este episodio concreto, porque la narrativa que Alito construyó no podía sostenerse sola sin que las cosas realmente salieran mal. Esa narrativa depende, estructuralmente, de que México fracase. Depende de que los mexicanos se despierten cada mañana con la certeza de que el país se hunde, de que los acuerdos se rompen
de que nadie en el gobierno tiene la capacidad de defender los intereses nacionales, de que solo quienes gobernaron durante décadas con la misma corrupción de siempre saben realmente cómo manejar estas cosas. Esa narrativa tiene un enemigo letal, y ese enemigo se llama realidad. Y hoy, como bien lo sabes, la realidad llegó a hablar. Con porcentajes, con el nombre del embajador, con la fecha de septiembre para los acuerdos pendientes. Y la narrativa de Alito se quedó sin piso. Piénsalo desde su perspectiva un momento. Publicó ese comunicado formal con toda la solemnidad que pudo reunir. Declaró el fracaso de Morena con todas las letras disponibles en el idioma español. Firmó con su nombre la tesis de que el TMEC se estaba desintegrando, que México se quedaba solo frente a un mundo que ya no le creía, que la economía de millones de familias estaba en riesgo directo por la incompetencia del gobierno. Y entonces llega Ebrard a la pantalla y dice: tranquilo, el 80% sigue sin aranceles, el acuerdo se renovó en lo fundamental, estamos avanzando en los pendientes, el embajador confirmó anoche nuestra posición preferencial, para septiembre tenemos fechas concretas. Y el comunicado de Alito queda flotando en el vacío, sin datos que lo respalden, sin hechos que lo sostengan. Una mentira bien vestida de análisis político que acaba de quedar expuesta frente a todo México en horario de máxima audiencia. Eso duele, eso deja marca. Pero lo que hoy quedó expuesto con la luz más blanca que se puede imaginar, va más allá del TMEC, y va más allá de este comunicado en particular. Lo que quedó expuesto es el mecanismo completo. Alejandro Moreno opera con una lógica fría y perfectamente calculada. Primero, ayuda a crear o amplificar el problema desde adentro, ya sea sembrando dudas ante actores extranjeros, ya sea alimentando la narrativa mediática del caos. Después, sale a afirmarlo como diagnóstico, con cara de experto independiente, que solo quiere lo mejor para el país. Después, se posiciona a sí mismo, o a su partido, como la única alternativa disponible ante tanto desastre. El ciclo completo, repetido hasta el cansancio, aplicado a cada tema que aparezca en el horizonte con suficiente peso emocional para mover a la gente. Lo hizo con los migrantes cuando eligió el silencio cómplice por encima de su defensa. Lo hizo con las negociaciones comerciales cuando viajó a Washington a sembrar la duda sobre su propio gobierno. Lo hizo con este comunicado cuando declaró el fracaso antes de que terminara la negociación. Y cada vez que el ciclo falla, porque la realidad no coopera con el guión escrito de antemano, él simplemente recicla el mecanismo y lo aplica al siguiente titular disponible. Eso es lo que hay que entender para ver con claridad lo que ocurrió hoy. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, el comunicado de Alito empezó a circular de una forma que definitivamente no estaba en sus planes. No como evidencia de su liderazgo político ni de su capacidad de análisis, sino como documento de archivo de su precipitación y su mala fe. Porque cuando declaras públicamente que algo fracasó, y al día siguiente aparece el secretario de Economía en televisión explicando con cifras concretas que el 80% de las exportaciones sigue sin aranceles, que hay un calendario de avances para los puntos pendientes y que el propio representante diplomático estadounidense confirmó la noche anterior la posición preferencial de México, el comunicado ya no luce como lo que pretendía ser. Ya no tiene la textura del análisis político serio. Tiene la textura exacta de lo que es propaganda mal sincronizada con los hechos, lanzada demasiado pronto, sin esperar a ver cómo terminaba la negociación que ya estaba avanzando. Alito Moreno apostó a que México perdiera. México no perdió. Y ahora él tiene que cargar con sus propias palabras, con su propio comunicado distribuido a todos los medios, con su propio relato desarmado en televisión por un secretario que llegó con datos verificables y con nombres concretos. Eso es lo que ocurre cuando construyes tu proyecto político entero sobre la desgracia de los demás. Tarde o temprano, la realidad llega a cobrar, sin aviso, sin cortesía, exactamente como llegó hoy. Y los mexicanos lo vimos todos al mismo tiempo,
en tiempo real, sin posibilidad de edición posterior. Eso quedó grabado hoy, para siempre.